Dios bendiga a los que tienen Biblia y a los que usan la Biblia. Amén. Vamos a leer. Voy a cambiarme los lentes. Los versículos pertinentes. Lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oro, Señor, para que pongas la gracia necesaria y a través de mí, Señor, hables al pueblo. Diga lo que tú quieres decir. Quiero ser el portavoz, quiero ser solo el que amplifica la voz. Quiero que sea tu voz la que el pueblo escucha, Señor. Toma mi vida. Atamos en la fe tu palabra, todo poder perturbador que pretenda introducirse para apartar la mente de lo que es importante en el nombre de Jesús. Atamos todo poder ajeno, lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera y proclamamos liberación y lo declaramos hecho para tu gloria en el nombre de Jesús. Y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden tomar sus asientos. Bien, vamos a procurar conversar sobre esta palabra. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Esto dice el primer versículo, ¿no es cierto? Ahora bien, un título, no muy buen título, ¿no? Algunos dudaban, ese es el título. Algunos dudaban. Buen título, ¿eh? ¿Le parece? No me dígame si no le parece bien, hermano. Pero yo le puse eso. Fíjese bien, la muerte de Cristo, hermanos, era necesaria. También era la resurrección. La muerte de Cristo era necesaria. También lo era la resurrección. Bueno, pero el texto que yo tenía dice que el Señor les habló a los suyos y les dijo que era necesario, ¿no es cierto?, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a manos de pecadores, pero era necesario que esto sucediese. Era necesario que esto sucediese. ¿Por qué era necesario? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Sí o no? Sí. ¿Está en su Biblia, sí o no? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Esto está en la carta a los Hebreos. En el antiguo pacto, para que un pecado fuera cubierto, no remitido, porque la sangre de los corderos y machos cabríos, ¿no es cierto?, no podían quitar el pecado. Ahí, ¿me parece que me pusieron un texto? Claro. Ya, pues yo creo que ese era el texto, a lo menos era uno de ellos. ¿Lo leen ahí? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era ¿qué? Necesario. Necesario viene de necesidad. Si una persona, hermano amado, tiene frío, ¿qué es necesario? ¿Ah? Abrigarse. Eso es necesario. Abrigarse. Si una persona tiene hambre, ¿qué es necesario? Alimentarse. Yo estaba diciendo
que los sacrificios del antiguo pacto podían remitir el pecado, cubrir el pecado, pero no lo podían quitar. Por eso una persona que pecaba y que tenía la mala costumbre de pecar una y otra vez, tenía que estar trayendo corderos continuamente, sobre todo si acaso había pecado y lo habían visto en el pecado. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tomar un cordero, llevarlo al sacerdote, poner la mano sobre la cabeza del cordero, el sacerdote lo ejecutaba, el cordero lo sacrificaba, ¿no es cierto? Y la culpa era cubierta, era remitida, era cubierta, pero no era quitada. No era quitada. ¿Qué sucedía cuando la culpa era remitida o era cubierta? Que el hombre podía acercarse a la presencia de Dios, que quedaba apto para participar del culto. Quedaba apto para acercarse al Señor. ¿Ya? Esto es lo que enseña la Escritura. Pero la sangre de los corderos y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Ya lo he explicado en otras ocasiones, hermano. Lo voy a recordar nomás, lo he explicado. ¿Por qué no podía quitar el pecado? El sacrificio de un cordero era tipo del sacrificio de Cristo, de la cruz. Pero no podía quitar el pecado. ¿Por qué no podía quitar el pecado? ¿Por qué no podía borrarlo? Díganlo en voz alta. Porque era un ser irracional. Y el hombre era un ser racional, hecho a imagen y semejanza de Dios. La otra cosa era que aunque una persona se sacrificara por el hombre, tampoco podía quitar el pecado. Porque el que moriría sería un pecador muriendo por otro pecador. O sea que para poder quitar el pecado, el sacrificio tenía que ser superior a aquel por quien se ofrecía el sacrificio. ¿Me entendieron o no? Amén. No podía quitar el pecado entonces la sangre de los corderos y de los machos cabríos. Ahora, el escritor de la carta a los Hebreos habla acerca de eso y en uno de los versículos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora no dice no se cubren los pecados, dice remisión. Sin derramamiento de sangre no se borran los pecados, no son quitados los pecados. Era necesario que se derramase sangre. Por eso la Biblia dice, Cristo habló con los suyos y le comenzó a decir que era necesario ir a Jerusalén. Él pudo haber evitado esto, pero no lo evitó. Era una necesidad. ¿Una necesidad de quién? ¿De quién era la necesidad? ¿De Cristo? ¿Era necesario ir a Jerusalén porque Él necesitaba esto? No. Era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué? Por causa nuestra. Cristo nunca cometió pecado. Él nunca pecó. Dice la Biblia que no hubo engaño en su boca. No pudieron nunca acusarlo de pecado. Él desafió a sus enemigos. Los desafió públicamente y le dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? No había nadie que pudiera decir, tú pecaste en esto. Él fue santo, Él fue justo, aun cuando Él tomó un cuerpo semejante al nuestro, pero Él fue siempre sin pecado. Así que Cristo, teniendo nuestra naturaleza, estaba por sobre nosotros porque Él no tenía pecado. ¿Por qué no tenía pecado? Porque Él no nace de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. El padre del Señor Jesucristo no fue José. La madre, según la carne de Jesucristo, fue María. Pero quien engendró a Jesús en el vientre de María fue el Espíritu Santo. Entonces no hubo pecado. Por eso Cristo era superior. Entonces cuando Él dice que era necesario es porque había una necesidad, pero no en Él. Había una necesidad en personas y estas personas éramos nosotros. Porque como sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado,
En el antiguo pacto se derramó sangre de corderos y machos cabríos. En el nuevo pacto, hermano amado, las cosas cambiaron. ¿No es cierto? Las cosas cambiaron. Cambió el sacerdocio. Tenemos un nuevo sacerdocio. Antiguamente en el otro pacto había un sacerdocio según el orden de Aarón, a quien Dios eligió para que sea el sumo sacerdote. Pero en este nuevo pacto hay un sacerdocio mejor. Y dice que este sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Y cuando nosotros miramos hacia atrás para observar quién es Melquisedec, lo vemos al principio, ¿no es cierto?, en el Génesis, y dice que no tiene genealogía. No tiene genealogía. Es una persona de quien no se puede hablar que tiene principio. Era una figura misma del Señor Jesucristo allá en el principio. Entonces, la Biblia dice que nosotros necesitábamos un sacerdote, pero no un sacerdote como Aarón. Aarón era un sacerdote humano, era un hombre pecador, ¿no es cierto?, que estaba limitado en su sacerdocio, estaba limitado porque él era un ser humano que cometía pecado también. Y podía entrar a la presencia del Señor una vez en el año. Una vez en el año, y tenía que llevar sangre para ofrecerla por sí mismo y a la vez por el pueblo. Eso indicaba que él era un pecador. Dios aceptaba ese sacrificio porque eso era lo que había. ¿Ya? Pero solo una vez en el año. Pero ahora en este otro sacerdocio, la cosa es diferente. Porque este sacerdote es eterno, porque este sacerdote trascendió los cielos, porque este sacerdote es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, aquel que no tiene principio ni tiene fin. O viene directamente de Dios, no viene de los hombres, viene directamente de Dios. Esto es realmente extraordinario. Viniendo de Dios, Él era Dios, como Dios, Él era el autor de la vida. La Biblia dice, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versos 6 por ahí o 7, dice, en Él estaba la vida. Él era el autor de la vida, Él generó todo, Dios entregó en su mano esto. ¿No es cierto? Para poder hacer la obra de redención, el que era la vida, tuvo que entregar su vida. ¿Y por qué la entregó? Por usted y por mí. Por usted y por mí era necesario, porque si Cristo no va a la cruz, usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo estamos perdidos, usted y yo somos condenados al infierno. Por eso era necesario. Por eso a mí me produce algo cuando veo tanta indiferencia, cuando veo esa apatía, como parece que no hay nada que nos motiva, nada que nos mueve. La situación del mundo está así, el mundo ofrece esto, vamos allá, vamos acá, hacemos nuestro capricho. Hermano, no lo puedo entender. No lo puedo entender. ¿Seré tan estrecho de mente? Que Dios nos mire con misericordia, hermano. Lo hizo por usted y lo hizo por mí. Si el Señor no va a la cruz, hermano amado, usted y yo vamos al infierno derechito. Entonces, hermano amado, si tenemos conciencia que lo hizo por nosotros, que era necesario, Él tomó nuestro lugar, entonces, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Agradecidos, felices. Adorar y alabar a Dios con todo nuestro corazón. La Biblia dice que en el cielo se canta voz en cuello. Bendito sea Dios. Se adora. Aleluya. Parece que nos falta, hermano amado, esa capacidad para entender las cosas. Pero Dios puede hacerlo. Dios hace milagros. Era necesario. Hermano amado, era necesario. Pero también era necesario que Él resucitase. Un Salvador que se quede en la tumba no nos servía. Por eso siempre, hermano amado, si usted pone cuidado, une primero la necesidad de morir
con la resurrección. Fíjese bien el texto. Padecer de los ancianos, los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto. Pero se quedó ahí. ¿Qué dice? Y resucitar al tercer día. Eso es claro, hermano amado. Cristo no muere para quedarse allí. Cristo muere para resucitar. Porque si Cristo no resucita, nosotros estamos sonados. ¿Qué pasa con los que murieron, hermano amado? Porque si Cristo no resucitó, dice la Biblia, van en nuestra fe. Y los más miserables de los seres humanos somos nosotros, que estamos confiando y predicando un evangelio, ¿no es cierto?, propiciando en la gente una esperanza que no se le puede dar. Sea bendito el Señor, sea bendito el Señor, gloria a Dios. Pero Cristo dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que vaya a la cruz, que muera. Pero también lo deja claramente establecido, pero resucitará al tercer día. Resucitará al tercer día. Amén. Ya hicimos la introducción. Lo primero que yo pongo, tengo unos cuantos puntos aquí. 5. Lo primero es la incredulidad. Tengo algunas citas aquí, por ejemplo, Mateo 28, 5 a 7 y el 17, Marcos 16, versos 10 y 11, Lucas 24, del 13 al 21, Juan capítulo 20, verso 25, el caso de Tomás. Tengo todos esos textos. Qué increíble, ¿no? Veamos algunos. 28, 5 a 7. El 17 lo leímos ya, pero 28, 5 a 7. ¿Qué dice? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está allí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde le fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, fíjate bien, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Cristo se lo había dicho a sus discípulos, que moriría pero resucitaría. ¿Lo sabían los discípulos, sí o no? Lo sabían. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. ¿Sigue algo más o no? Entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, siga. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron, siga. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Cuando las mujeres vinieron y le dijeron que el Señor había resucitado, que les había dicho que hablen con ellos y le digan que vayan a Galilea, dice que la gente, los discípulos, en vez de decir, aleluya, gloria a Dios, resucitó el Señor, dijeron, no les creyeron. No les creyeron. Veamos qué es lo que dice Marcos 16, 10 y 11. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Acá tenemos eso del texto. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? Se gozaron. Qué increíble, hermano. No creyeron. Esto es lo que a mí me llama la atención. No se piensa mucho en esto. Cuando el Señor habla, por ejemplo, en la parábola de la viuda y el juez injusto, y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pensamos nosotros cuando escuchamos esto? A ver, ¿qué pensamos? Para usted, para su corazón, para su alma. Sí, yo creo que sí, que la verdad las cosas que no es mucho la fe que hay en la gente. Pero ¿y qué pasa con usted? No, yo creo. Yo no soy de los que no tienen fe.
Pero hermano amado, el Señor dijo que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, sal de aquí y plántate en medio del mar, y sería hecho. ¿Cuántos dicen amén? No diga amén, porque yo sé que no cree. Está pensando en el monte y está pensando, sí, pero eso lo dijo el Señor, pero esto no es para nuestros días, estas cosas no pasarán ahora, nunca ha pasado. Hermano, yo sé que hay un montón de razonamiento en la mente. Siempre estamos en eso. ¿Qué es eso, hermano? Incredulidad. Eso es incredulidad, hermano. Ahora Dios, hermano amado, hace las cosas que hay que hacer cuando hay que hacerlas, las que realmente son necesarias hacerlas. Otra cosa es que nosotros actuemos como necios y un día de esto alguien salga y diga, bueno, el Señor dice así que yo voy a ir a ese monte y le voy a ordenar que se vaya al mar. Y se pone a decirle, Señor, ya saca este monte y plántalo allá. ¿Lo hará el Señor? No, porque es una tontera. No es una necesidad, el monte está bien puesto, Dios lo puso ahí. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Quiso decir el Señor ahí. Que teníamos que creer que no hay nada, hermano amado, que sea necesario hacer que Dios no lo haga y nosotros creemos. Escúcheme bien, que sea necesario. Dios no se presta para juegos. Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude, ¿no? No lo creyeron. No lo creyeron. Dudas, hermano, increíble. ¿Cuántos años anduvieron con el Señor? 3 años y medio. Continuamente el Señor les enseñó, les dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a las manos de los pecadores, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Se lo había dicho una y otra vez. Hermano amado, ¿eran diferentes a nosotros? Está demostrando eso, que el ser humano es así. Nosotros nos ofendemos a veces cuando se nos dicen alguna cosa, una enseñanza que no nos gusta y salimos mal de la iglesia. Pero somos diferentes, hermano. Entramos a la iglesia, escuchamos la palabra, Dios nos habla, nos vamos de aquí y se olvidó todo. No ponemos en práctica la palabra. Que Dios tenga compasión de nosotros, ¿no? Increíble. Alguien diría, pero podía justificarse esta actitud en nosotros porque nunca hemos visto al Señor. No lo hemos visto, ¿no? Ellos vieron a Cristo, ¿sí o no? Ellos vieron a Cristo, comieron con Él. Vieron a Cristo hacer milagros. El Señor oró por ellos y les dio poder y los envió a predicar. Y les dijo que vayan y que sanen enfermos, que resuciten muertos. Y, hermano amado, lo hicieron. Dice la Biblia que cuando volvieron los discípulos, volvieron llenos de gozo a contarle al Señor lo que había pasado. Señor, ni los espíritus inmundos se resisten. Nosotros les echamos fuera y se fueron. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Los lectores de la Biblia. Amén. Aleluya. No se gocen tanto por los milagros que suceden, porque no los hacen ustedes, los hago yo. Gócense que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso debe producir gozo. ¿Tiene gozo usted por su salvación? ¿Cuánto gozo tiene? Que Dios le bendiga. Esto es lo que debe producir gozo en el corazón, hermano. Aleluya, gloria sea a Dios. Dios los usó, los bendijo. Qué extraordinario. Pero en el momento, hermano, ya estaba la duda. Sí, sucedió cuando él estaba vivo, pero ahora está muerto. Pero ¿no les había dicho el Señor que iba a resucitar al tercer día? ¿Se lo había dicho o no? Se lo había dicho, hermano. Que Dios tenga de nosotros misericordia y nos ayude, hermanos, a considerar esto. Que es increíble, se puede vivir al lado del Señor, se puede vivir dentro de una iglesia, se puede pasar una vida escuchando las instrucciones, las enseñanzas del Señor y seguir siendo un incrédulo. ¿Qué razón tiene el Señor cuando habla por medio del apóstol Pablo, si no me equivoco, en la carta a los Hebreos, en el gran capítulo de la fe?
el capítulo 11, ¿no? Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Es la fe la que hace visible aquellas cosas en las cuales confiamos. Una persona con fe viene al altar, está enfermo con una enfermedad incurable, pero trae su fe a los pies del Señor y pide que se ore por él. Y viene y dice, Señor, yo creo que tú me sanas ahora. Y se ora por él o por ella. Y no pasa nada, no hay nada espectacular, no siente ningún calor, no hay ninguna manifestación de gloria. Y se va a su asiento y dice, gracias Señor porque me sanaste, gracias Señor porque me sanaste, gracias Señor porque me sanaste. Y el diablo le dice, pero aquí está el dolor, gracias Señor porque me sanaste, gracias Señor. Y da gloria a Dios. Eso es fe, esa fe es la que produce el milagro. Pero yo he visto gente que va al altar pidiendo sanidad. Y el predicador le ha preguntado, ¿y cómo está, hermanita? Sí, yo creo que el Señor me va a sanar. ¿A qué vino al altar? ¿A qué vino? Si no creía que iba a ser sano ahí, se va de aquí creyendo que Dios le va a sanar. Entonces está pidiendo un milagro para el futuro, no está pidiendo un milagro para el momento. Que Dios tenga piedad de nosotros, ¿no? Es pues la fe la sustancia. Sustancia es lo que sale de un huesito que no tiene carne. Entonces, eso es lo que da un hueso. Se compra el hueso porque el hueso da sustancia. Nosotros oramos con fe porque sabemos que hay respuesta. El Señor que tenemos es el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que sostiene todo con su diestra de poder. Bendito sea Dios. Fe es sustancia de lo que se espera. Hacer visible lo que no se ve. Y el verso 6, categórico, hermano, nos pone en el lugar donde tenemos que estar. ¿Creemos o no creemos? Es importante, ¿creemos o no creemos? Fíjese bien lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que duda puede agradar a Dios. Ahora, detengámonos un par de segundos para analizarnos. ¿Creemos la palabra de Dios nosotros? ¿Creemos la palabra de Dios nosotros? ¿Seguro? Que Dios nos mire con piedad. La palabra de Dios dice lo que dice y creer la palabra de Dios significa yo la obedezco, yo la hago. Porque yo creo que es palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que pida perdón porque he ofendido. ¿Creo la palabra? Pido perdón. La palabra de Dios me dice que si yo tengo odio en mi corazón, voy a perder mi salvación. ¿Está eso en la Biblia? Sí. Dice la palabra de Dios que si yo tengo odio en mi corazón, no perdono, voy a perder mi salvación. Ahí dicen algunos que dicen que no se pierde, pero sí se pierde. El apóstol Juan lo dice, ¿no? Dice que la vida eterna no permanecerá en la persona que aborrece a su hermano. Porque el que aborrece a su hermano es un homicida y la vida eterna no permanecerá en él. Y si la vida eterna no permanece en él, quiere decir que se pierde. ¿Lo dice la palabra? ¿Creemos esto? La Biblia dice, seguid la paz con todo, estad en paz con todo, reconcíliate con tu hermano, con tu hermana, arregla todas las cuentas y hazlo rápido, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Dice la Biblia esto, estad en paz con todo, seguid la paz con todo y la santidad. ¿Y qué más dice? Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted cree eso? ¿Por qué hay tantos problemas dentro de las iglesias? Conflictos, hermano amado. Dime que te diré. Rencores, divisiones. ¿Por qué? ¿Se cree la palabra? No se cree la palabra. Hay algunos que se jactan de conocer la Biblia de tapa a tapa, pero son gente fregada que nunca nació de nuevo. Que Dios tenga compasión de nosotros. Fíjese hasta dónde se puede llegar, hermano. Yo creo que el Señor permite que miremos la palabra de esta manera para que nos ubiquemos. Al ubicarnos nosotros comenzamos a pensar en nosotros
¿Cómo estamos? Delante del Señor. Delante del Señor hay que estar bien. Hay que estar bien, hermano. Porque el Evangelio, hermano amado, no es una religión en la cual nosotros nos inscribimos para practicar un poco de religión. El Evangelio es poder que transforma la vida y que hace hombres y mujeres aptos para el reino de los cielos. Cuando el hombre y la mujer salvado se muere, se va al cielo. Eso es el Evangelio. La religión no ofrece nada. Ningún religioso va a ser salvo. Pero los que aceptan a Cristo y lo reciben en el corazón son salvos. Y la salvación comienza aquí, continúa por la eternidad. El diablo ni el infierno le puede quitar la salvación a un hombre o una mujer de Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Eso es el Evangelio. Pero ese no es el Evangelio que hoy día se está predicando, hermano. El Evangelio que hoy día se está predicando son reuniones en las iglesias, festivales de coros, aniversarios, vida social. Eso es lo que se está predicando, hermano. Hoy día hay de todo en la iglesia, menos santidad. Alguien dirá, bueno, pero así como usted predica, ¿qué va a venir la gente? Hermano, yo no me hago problema. Estoy predicando la Biblia. Hermano amado, avergüénceme usted. Si lo que estoy diciendo no está en la Biblia, dígamelo, échemelo en la cara. Estoy listo para recibir. No tengo ni un problema, hermano amado, que usted me lo diga en mi cara. Creo, y esa es la conciencia que tengo, que he enseñado la verdad de Dios que está en la Biblia durante toda mi vida. Y Dios dame fuerza para seguir haciéndolo hasta cuando tú me llames. ¿Cuándo va a ser? Hay algunos que están orando por mí para que el Señor me dé vida. Dios responde eso. Dios responde. Yo tengo una nieta que le he contado que estaba orando a Dios por el abuelo, porque ella quería tener un abuelo, no sé cómo era la cosa, que viviera 100 años. Hace tiempo que está orando por eso. Y el abuelo, hermano amado, sigue como un pellín, pues está más sólido que nosotros. Y está en 99 ya. Dios responde. Y alguien diría, se ríe. Pero yo le digo, hermano amado, Dios le responde a un niño. Porque el niño ora creyendo, tiene una fe sencilla. Los niños nos dan un ejemplo a nosotros. Usted le hace una promesa al chico, lo hace con picardía. El chico dice, papá, mira, el Juanito tiene un autito. Claro, no te tengas ni un problema. A fin de mes te voy a comprar un auto grande, así te voy a comprar. Y el cabrito sale y va a contarle a Juanito, le dice, Juanito, yo voy a tener un auto más grande que el tuyo. Porque mi papá me dijo que a fin de año me voy a comprar un auto grande. Él sale a publicarlo porque lo cree. Muchas veces el papá defrauda al hijo porque no le compra el auto más grande. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer promesas que no cumplimos. Pero aquí el problema no está en el padre que no cumple. El asunto está en el hijo que le cree al padre. ¿Nosotros le creemos al padre? Que Dios nos ayude, hermano. Si nosotros le creemos, nuestra vida debe ser diferente. Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude. Incredulidad, hermano amado, increíble. Incredulidad. Tenemos el caso de Tomás. El Señor se apareció a sus discípulos, tal como Él lo había dicho a las mujeres, cumplió. Cuando ellos estaban encerrados en la casa, con las puertas y las ventanas cerradas, de repente aparece, pasa por el muro el Señor, se pone en el medio. Bendito sea Dios, ¿no? Aleluya. El concreto no lo puede detener. Y nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, al cuerpo de su gloria. Así que cuando la trompeta suene nos vamos, el techo no nos va a poder detener. Créalo, hermanos, créalo. Creer es esto, hermano amado, lo que Dios dice lo creemos con sencillez. Sea bendito el Señor. Habían 10, faltaba uno. Cuando llegó Tomás, le dijeron, el Señor estuvo con nosotros, Tomás. Tal cual lo dijeron las mujeres, Él vino
Estábamos con las puertas y las ventanas cerradas, no, nadie le abrió y de repente se puso en medio, quedamos espantados, pero era Él. Era el Señor, habló con nosotros. Y Tomás que dijo, oh, qué lástima, qué burro fui, ¿por qué no vine a la reunión? Se quejó de no haber estado, ¿no es cierto? ¿Se quejó porque no estaba? No. Qué tremendo. Nadie lamenta, hermano amado, faltar al culto por cualquier estupidez. Que Dios tenga piedad. Faltamos cuando se nos da la gana. Nos disculpamos por cualquier cosa, como si Dios no conociera lo que pasó. El Señor lo sabe todo, hermano. El Señor lo sabe todo. Sabe de nuestra pereza, sabe de nuestra flojera, sabe de nuestras mentiras, sabe de nuestras justificaciones necias que no pueden justificarnos delante del Señor. El Señor lo sabe todo. Por eso un día de estos, cuando el Señor nos llame, van a ver, hermano amado, tanto desengaño. Señor, Señor, pero Señor no nos puede dejar afuera. Nosotros éramos de la Unión Evangélica Pentecostal, del pastor Rosas. Si éramos de ahí, Señor, y nosotros íbamos los domingos. Y escuchamos la palabra y qué lindo predicaba el pastor. Ahí van a decir que el pastor predica lindo. Antes de eso, no, el pastor no predica bien. Y nosotros estuvimos ahí, Señor, y vimos cuando el Señor se manifestó y las hermanas hablaban en lengua y había danza también. Nosotros estábamos ahí, Señor. ¿Y de qué les sirve que estaban ahí si nunca fueron fieles al Señor? Que Dios tenga piedad de nosotros, hermano. Sea el nombre del Señor bendito. En vez de gozarse y lamentar, Tomás, ¿qué hice? ¿Por qué no vine? Si yo podía haber estado aquí, debería haber venido, Señor. ¿En qué hora estaba, Señor? Perdóname porque no estaba aquí cuando tú viniste. No, no había, hermano, ni arrepentimiento, no había compunción, no había nada. Un corazón duro, incrédulo. Le dijo, ¿sabe qué? Mientras yo no lo vea, mientras yo no ponga mi dedo en su mano y no ponga mi dedo en su costado, no creeré. Digan lo que quieran, pero yo no creo. Qué terrible, hermano. ¿Había estado con el Señor 3 años y medio tomado o no? ¿Había escuchado las enseñanzas del Señor? La historia siempre se está repitiendo, hermano. De repente un hermano da testimonio y dice, doy gracias a Dios porque hace 30 años que estoy sirviendo de tropiezo en la iglesia. ¿Cómo dije? Perdón. No es así. Discúlpenme, o sea, hace 30 años que le estoy sirviendo al Señor. 30 años. ¿A cuánto les ha testificado del Señor? ¿Se ha esforzado por traer a otra persona a los pies del Señor? Ha estado orando y ayunando, Señor, salva a este amigo, Señor, salva a esta amiga, Señor, salva a este compañero de trabajo, Señor, yo voy a ayunar y yo voy a orar por él, Señor, yo quiero que tú lo salves. ¿Le ha llorado al Señor por él durante esos 30 años? Que ya sé que alguien me criticará y dirá, pues el pastor así como está, que tantas cosas que el Señor nos exige tanto, ¿cómo hacer tanto? Mire, dice la Biblia en la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Haya pues en vosotros, ¿qué? Este mismo sentir que hubo en Jesús. El sentir que hubo en Jesús. Hermano, por amor. Él tomó mi lugar en la cruz y murió por mí. Él sabía lo que le esperaba. Pero Él estuvo dispuesto a entregar su vida para que usted y yo tuviésemos esperanza. ¿Qué dice la Biblia? Haya en vosotros este mismo sentir. Este mismo sentir. Usted tiene que amar al pecador, usted tiene que llorar por el pecador, usted tiene que esforzarse porque el pecador venga a los pies del Señor. Usted tiene que recordar dónde estaba usted cuando el Señor lo salvó y lo que ahora es y lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo quiero que lo haga con mi amigo también. Está mal, mi amigo. Su matrimonio está que se rompe, yo no quiero que esto le suceda. Yo estuve así, el Señor me liberó.
y está llorando al Señor por su amigo, que el Señor lo salve. Eso es tener el mismo sentir que Jesús. Que Dios nos bendiga y nos ayude. No creeré. Qué terrible, hermano amado. Ahora vamos a entrar en el mensaje porque esto era sencillamente la introducción. La incredulidad. El texto, el versículo 17 de Mateo 28. Perdón, a ver. No, el verso 16, parece que es, ¿sabes? Donde dice. El 17 entonces. Ahí está. Y cuando lo vieron, ya Tomás lo había visto, hermano. Ya Tomás estaba la segunda vez que el Señor se les apareció. Y cuando el Señor le dijo a Tomás, ven, mete tu dedo aquí en las manos y mete tu dedo en mi costado y no seas incrédulo. Ahora Tomás no se atrevió a levantar la cara, le dio vergüenza. No lo fue a tocar, sino que dijo, Señor mío, Dios mío, ten piedad de mí, Señor. Ya, esto solucionado. Dios es misericordioso, perdonó a Tomás. Pero le reconvino, hermano, lo refregó. Le dijo, Tomás, porque me viste, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque me viste, Tomás, creíste, pero son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados, no anduvimos con Jesús durante su ministerio, no lo vimos, no lo conocimos, lo conocemos por la Biblia, por lo que la Biblia enseña, lo conocemos por lo que Él ha hecho con nosotros. Somos bienaventurados porque hemos creído en Cristo, que así sea. El Evangelio es fe, hermano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, ayuda a nuestra débil fe, Señor. No permita que dudemos, no permita que la incredulidad entre en nuestro corazón. Esto es tan serio, hermano. El texto que tenemos ahí dice, cuando le vieron, le adoraron. Pero estaban todos en el mismo espíritu. Todos le adoraron y todos vinieron, Señor, bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque nuestro Maestro resucitó. Gracias, gloria. ¿Sí? No, hermano amado. ¿Cómo sabemos que algunos dudaban? ¿Cómo lo sabemos? Alguien dice, bueno, porque la palabra lo dice. Pero, ¿quién sabía eso? ¿Quién sabía eso? El Espíritu Santo que lo escudriña todo. Él inspiró esta palabra. El Espíritu Santo inspiró esta palabra. Y el Espíritu Santo se encarga de dejar establecido esto que Él observó. Porque dice que todos estaban reunidos. Ahora todos estamos reunidos. Puedo yo decir, hay algunos que dudan aquí. Los estoy mirando. ¿Puedo decir eso yo? Sería un necio. Yo no sé lo que pasa en usted, yo no sé lo que pasa en usted, no sé lo que pasa en usted, no sé lo que hay en su corazón, yo no puedo calificar ni descalificar. Porque para hacerlo yo tendría que estar en el corazón suyo. El único que puede examinar el corazón es el Señor. El único. Así que ahí estaban todos en el monte, toda la congregación, pero entre todos los que estaban los incrédulos. Que Dios nos mire con misericordia. Es bueno notar esto, hermano. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Ahora, ¿cómo usted vino? Dios lo sabe. Usted vino con un corazón sincero, quería estar en la iglesia, quería tener comunión con Dios, bendito sea Dios, Dios lo ama, adore a Dios, bendígalo, pero que lo que usted hace, lo que usted ofrece, sea realmente lo que siente, sea sincero. Seamos sinceros.
Puede que no seamos muy sabios, muy inteligentes. Puede que no tengamos mucho conocimiento. Puede que no seamos grandes predicadores. Puede que no seamos grandes músicos. No importa. Lo que Dios está esperando de nosotros es sinceridad. Yo me acerco a Dios con un corazón sincero. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará. Bendito sea Dios. Y Dios conoce el corazón. Dios sabe cuál es el objetivo que trajimos a la casa del Señor. ¿Qué nos motivó a venir? Sea bendito el Señor. Él sabía, en esta reunión, donde había un grupo de hermanos, Él sabía que no todos estaban en el mismo espíritu. Él sabía que había quienes dudaban. Hermano amado, pero esto es el colmo. Es el colmo. La muerte de Cristo, hermano amado, ¿fue real o no? Fue real. Cristo agonizó en la cruz. Hubieron portentos cuando Cristo murió. La tierra protestó por el crimen. Dice que la tierra tembló. El sol escondió su rostro avergonzado por lo que se estaba sucediendo. Fue real. Cristo murió. Dice que después de clamar a gran voz al Señor, entregó el Espíritu. La Biblia nos dice que José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo para sepultarlo. Pilato preguntó, ¿pero ya murió? Y el centurión le dijo, sí. Porque a los reos les mandaban, a los que estaban colgados en la cruz, para ayudarlos, entre comillas, ¿no? Para acelerar su muerte si estaban vivos después de cierto tiempo, porque los hacían sufrir ahí, les quebraban las piernas, les quebraban los brazos, los bajaban, los quebraban para que se mueran más luego. Eran terribles, era inhumano. El centurión dijo, sí, está muerto. Comprobado que estaba muerto. Después estuvo en el sepulcro 3 días. Que Dios tenga compasión de nosotros, ¿no? Luego, después de esa muerte comprobada, la tumba vacía, Cristo resucita. Se aparece a sus discípulos una y otra vez. Ahora Él está visible en el monte. Los hermanos están ahí, Jesús va, los cita al monte, está con ellos, se aparece a ellos, los consuela, los alienta. Ahí está el Jesús que fue a la cruz, cuyas heridas estaban en las manos y en su costado. Ahí estaba, el resucitado estaba ahí. ¿Lo estaban viendo, sí o no? Él no estaba en espíritu, Él estaba presente. ¿Lo estaban viendo? Claro que lo estaban viendo. ¿Por qué dudaban entonces? Qué terrible es esto, hermano. Qué terrible es esto. Tenemos que orar a Dios para que el Señor, hermano amado, aumente nuestra fe. Pero sabe, yo le doy un consejo, le doy una buena receta para que usted, su fe sea creciente. Ore y lea la Biblia. Lea la Biblia, léala con oración, léala con devoción. No discuta lo que la Biblia dice, no la lea para altercar. La Biblia dice cosas que a nosotros a veces nos parecen que no son correctas según el criterio nuestro. Pero no leamos la Biblia para altercar. El Señor sabe lo que dice y por qué. Leamos la Biblia y creámosla. Dios va a obrar, ahí va a suceder algo. ¿Cómo Dios lo hace? Ese es asunto de Él. Pero Dios nos ayuda. Pero nunca olvidemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Qué increíble, hermano amado. Dios está presente, Jesús está presente en medio de ellos, aconsejándolos, y algunos dudaban. ¿Estará el Señor aquí? ¿Usted cree que está aquí el Señor? Pero si no está visible. ¿Usted cree en verdad que está aquí? ¿Cree en verdad que está aquí? ¿Cree en verdad que está aquí? Nuestro amén, hermano amado, a veces muestra nuestra fe.
que el Señor está a su lado, hermano. Se ve una sonrisita. Hermano Martín, el Señor está a su lado. ¿Cree eso? Que Dios nos mire con misericordia. El Señor está aquí, está a mi lado, sé que está aquí. Él está aquí. No necesito verlo. Porque la palabra de mi Señor es garantía. Él dijo que estaría con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Si Él lo dijo, Él nunca ha mentido. Está aquí, no lo veo, pero está aquí. Lo siento, está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano amado, he querido tomar esto porque es de suma importancia analizar esto. Para mirarnos a través de esto, mirarnos nosotros. Para pensar un poco en lo que hacemos y pensar un poco en lo que decimos. Porque a veces, hermano amado, en lo que afirmamos, nosotros nos condenamos. Porque decimos amén a algo que no creemos. Que Dios nos mire con piedad. Pero nosotros somos de los que creen. ¿Sí o no? Nosotros somos de los que creen. Nosotros somos de los que creen. Nosotros somos de los que creemos. Sea bendito el Señor. ¿Sabe? Está a su lado. Está ahí. Está ahí, está mirando su corazón. Está compartiendo tal vez sus preocupaciones. Está observándolo y está pensando en su corazón. Mi hijo debería confiar más en mí. Debería creer más en mí. Pero él lo mira con ternura, lo mira con amor. Lo ama. Y está ahí. Sea bendito el Señor. Él es tan real y más real que el aire que estamos respirando. Sea bendito el Señor. Qué hermoso es el Señor. Bendito es el santo nombre de Dios. Solo esto. Pónganse en pie, por favor, vamos a darle gracias al Señor por la palabra.